Bienvenidos al podcast semanal Experiencia Paranormal. Experiencia Paranormal. Facebook.com/Experiencia Paranormal Podcast. Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del podcast Experiencia Paranormal. Mi nombre es Carlos. La idea de este proyecto es también, aparte de contar historias que tengan que ver con leyendas urbanas, mitos, experiencias con fantasmas, con apariciones, es interactuar con ustedes, que nos puedan brindar su historia. Siempre hay alguna que otra historia paranormal que quizás nosotros no vivimos, pero sí alguna vez nos contó algún familiar, algún amigo, algún conocido. Entonces la idea es recopilar historias verídicas y poder contarlas a través de este podcast semanal que grabaré mayormente los viernes por la noche. Así que la idea es que nos envíen sus experiencias, sus relatos, sus anécdotas, lunes a jueves por mensaje privado de la página de Facebook, que es facebook.com/Experiencia Paranormal Podcast, o también lo pueden hacer vía WhatsApp al 2942 680600. En esta primera edición del podcast, como todavía no tenemos relatos que nos hayan enviado, vamos a hablar un poquito de leyendas urbanas. Leyendas urbanas puntualmente acá de la provincia de Neuquén. Una historia que quizás todos alguna vez hayamos escuchado. Esta leyenda urbana puntualmente es la del Culebrón, entre otras que también hablaremos hoy. Cuando escuchamos mencionar la palabra leyenda folclórica, es imposible no pensar en el contexto rural del interior de la provincia. Sin embargo, los testimonios de muchos vecinos aseveran que entre las agitadas calles de la capitalina neuquina se pudieron haber producido eventos inexplicados, que involucran a seres y personajes más propios de los cuentos que nos contaban para ir a dormir, o las historias de las rondas de fogón, que a los visos de la realidad cotidiana. Tal es el caso del Culebrón, una criatura espeluznante, con forma de serpiente y cabeza humana, más bien de un niño o un bebé, cuyo tamaño varía según los relatos de los vecinos, que aseguran que los dueños de ciertos comercios locales, cuyos nombres se reservan para resguardar la identidad de las personas involucradas, poseían como macabras mascotas de un pacto infernal. Todo se remonta a ciertas creencias camperas que narran la existencia de un extraño ser que surge del huevo puesto por un gallo. Y allí comienzan las anomalías, dado que los gallos no pueden hacerlo, y al que incuban un reptil o un anfibio, según la versión. Así surge el Culebrón, al principio como una pequeña culebra, que en lugar de tener solo escamas, presenta además plumas y jirones de pelo. Solemos encontrarnos con esos huevos cuando andamos por el campo. Nos damos cuenta enseguida por el tamaño y la forma casi de una pelotita de ping pong, y porque aparecen abandonados en el medio de la nada. Entonces hacemos un fueguito y tiramos ese huevito adentro para destruirlo, Comentó un criancero de la zona de Cenillosa. Para hacerse dueño del Culebrón hay que pactar con las fuerzas del mal, que le concederán al nuevo propietario de esta abismal mascota fortuna y fama sin límites, y que se enriquecerá por lo tanto de la noche a la mañana, siempre que cumpla con cuidarla y alimentarla. La muerte o la huida del Culebrón implicarán asimismo la ruina inmediata para sus dueños. Existen en las crónicas policiales rastros de esta leyenda. En la década del 90, una enorme serpiente fue hallada aplastada por el paso de los vehículos en la ruta 22, en la década del 90, y el acta fue preservada, dado que no se trataba de un ofidio cualquiera. Esto contaba un policía retirado que participó en aquel operativo. Sí, fue por esa época que apareció atropellada una especie de víbora tipo boa, bien grande en la ruta 22. Más bien a la altura del centro, y los policías que se constituyeron en el lugar se preguntaban si habría sido de un circo que hubiera llegado a la ciudad, pero no había ninguno, o de alguna chacra donde lo tuvieran, pero no había cerca de ahí.
El animal era bien raro y el cuero no era, más bien como una serpiente, porque se sabe que no tienen plumas, ni que tampoco es así la piel de uno de esos bichos. Dicho suceso se relacionó con el mencionado culebrón y simultáneamente con la quiebra comercial de un conocido negocio, debido a que, según la misma leyenda, eso es lo que les ocurre a los propietarios del legendario animal cuando se les escapa o dejan de alimentarlo. Mi papá vio un culebrón, comentó un oyente de la columna Historia de los Enigmas del programa Todo Bien de LU5. Allá por la década del 60, mi padre repartía bebidas con su camión por la zona de Zapala, y en un paraje cercano, una clienta de la que se rumoreaba era poseedora del culebrón lo hizo pasar a una dependencia donde le mostró esa víbora enorme, que estaba en un nido bastante grande en el suelo, y tenía como la forma de un choique, todo retorcido y una cabeza como de lagarto, cubierto todo el cuerpo como de plumas muy raras. A mi papá le dio muchísima impresión y repugnancia. Salió casi corriendo y no volvió nunca más ahí, y pocas veces a comentarlo. La historia se repite en diversas localidades de Neuquén y también en ciudades de Río Negro. Los nombres de las familias y las circunstancias cambian. Comenzar una charla al respecto es obtener nombres y datos que la mayoría maneja con detalles y señas que siempre parecen coincidir. No es ajeno al conocimiento de los periodistas de la farándula política. Incluso muchas páginas de internet lo referencian, que cierto mandatario argentino vinculado precisamente a la mala suerte había hecho un pacto infernal y que era poseedor del culebrón. Leyendas muchas veces refrendadas por los habitantes del pueblo de la provincia de la que provenía como signo de cierto pacto demoníaco. El mito sigue intacto, tal vez como un deseo deliberado de que lo sobrenatural coexista en el ritmo ajetreado de las calles y avenidas neuquinas, o a versiones que no se cuentan en público por temor a la burla y a la falta de pruebas, cuya existencia cada tanto asoman misteriosamente a la luz. Experiencia paranormal. Bueno, así pasaba la leyenda del culebrón, una leyenda urbana muy conocida acá por la zona de Neuquén. Les recuerdo que este podcast lo estoy grabando desde la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, Argentina, y sigo esperando sus historias. La idea, como les comenté, es interactuar con las personas que les interese este tema, ¿no? Este mundo paranormal. Tantas cosas, tantos misterios en el mundo, y está bueno compartir experiencias que hayamos vivido nosotros o quizás una persona muy cercana a nosotros. El número de WhatsApp del podcast Experiencia Paranormal es 2942 680600. Nuestra fanpage facebook.com/Experiencia Paranormal Podcast. Bueno, vamos a seguir con este podcast. A continuación voy a desarrollar la leyenda del pombero, este duende macabro que acá en Argentina mayormente se lo conoce en el norte del país. He escuchado varios relatos que vienen de personas de la provincia de Formosa, que allí es donde se presenta habitualmente. Así que procedo a contar la leyenda del pombero. En la zona del Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina vive el pombero, que es el duende más popular de esta región. Se dice que tiene la apariencia de un hombre alto, flaco y lleno de pelos, aunque también están los que aseguran que es bajito, gordo y feo. Anda siempre vestido de pobre con un sombrero de paja, suele ir por los campos mascando tabaco negro y buscando huevos frescos o miel del monte para comer. Durante la hora de la siesta, los niños que no quieren dormir no suelen alejarse mucho de sus ranchos, porque saben que el pombero puede estar cerca, y si los llega a encontrar se los carga al hombro y se los lleva lejos de su casa, les chupa la sangre hasta matarlos o dejarlos atontados. Por lo que todos los días las madres les advierten a sus pequeños a la hora de dormir la siesta que no se vayan lejos,
porque puede venir Pombero y llevárselos, por lo que los chicos prefieren quedarse, por temor al duende malo. Al Pombero le gusta cazar chicos, y a veces también se los puede llevar de noche. Tiene una fuerza extraordinaria, por lo que nadie puede con él. Aún así, hay gente que prefiere ganarse el valor del duende, y hace trato de camaradería para que el Pombero le sirva de compañía. En estos casos, el duende está con su amigo en los buenos y en los malos momentos, y lo ayudará a sortear los peligros y dificultades que se le presenten. Pero este debe recordar siempre de dejarle un poco de tabaco cerca del rancho para que masque. El Pombero es el duende protector de las aves y habla con ellas, piando, silbando e imitando su sonido. Suele transformarse en árbol para tener entre sus ramas a los pajaritos de la zona y poder hablar con ellos. También se viste de camarote y navega por el río dejando que las aves se posen en él y coman los bichitos de sus flores, lo que imaginamos debe ser lo más placentero para el Pombero. Dicen que el primer día de octubre suele bajar al pueblo con su sombrero de paja y un rebenque en la mano y azota a todo aquel que no coma en su honor hasta que se le atragante la comida. Algunos, para evitar su presencia o tal vez la funesta ingesta, colocan un diente de ajo en las esquinas de su casa para que el Pombero no pueda entrar y de esta manera evitarse los golpes del duende, que no deben ser nada livianitos. Esta es la leyenda urbana del Pombero. Pero a continuación voy a comentarles una historia, más que historia, una noticia verídica que afirma haber tenido una persona un contacto directo con el Pombero y sus consecuencias. Procedo a leer la noticia. Esta noticia tiene fecha noviembre 23 del 2016. Sucedió en San Felipe, distrito Santiago Misiones, Paraguay. Un adolescente de 16 años desapareció el domingo a la noche y fue hallado ayer a la tarde. No recuerda absolutamente nada y está como poseído, tiene arañazos en todo el cuerpo. Sospechan del Callay Pillaré, el Pombero, el señor de la noche. Apareció atado totalmente, a 6 metros de altura, en un eucaliptal. No se le llevó nada, tenía celular, bicicleta y dinero. Lo raro del caso es que cuando los vecinos del lugar lo hallaron, el adolescente estaba atado al cuello con su pantalón vaquero y los brazos sujetos con su remera a un árbol de eucalipto a 6 metros de altura. Nadie se explica cómo llegó a parar allí. Él alega no saber qué ocurrió. Para bajarlo tuvieron que ayudar 10 hombres. El cuerpo del chico tenía rasguño en sus brazos, piernas y abdomen. Esta no es la primera vez que al joven le ocurre algo similar. Sus familiares comentaron que el año pasado, en circunstancias igual de extrañas, resultó con varios golpes luego de estar encerrado en el baño de su vivienda. Y así como esta noticia hay muchísimas dando vuelta por la red. Esto nos deja algo claro, que este personaje es más que una leyenda, es algo real que podemos quizás alguna vez tener la oportunidad o la mala suerte de encontrarnos con él frente a frente. Esta fue la leyenda y una noticia que tiene que ver con el Pombero, este duende macabro. Mientras grabo este podcast, he tenido contactos con varias personas a través de Facebook. Esto es lo increíble de las redes sociales, ¿no? Poder contactarse con gente del otro lado del mundo en cuestión de segundos. Y tuve el agrado de conocer al señor López Israel de Ciudad de México, que estuvimos charlando y coordinando y decidimos, él me dio la gran oportunidad y le agradezco de transmitir este podcast a través de su radio online, que es Escape Radio. Su página de internet es www.escaperadio.com, así que estaré publicando y avisando a toda la comunidad qué días y horarios saldrá este podcast por la radio de este amigo de Ciudad de México, Israel López. También, mientras grababa este podcast, tuve el agrado de tener contactos también con personas, por ejemplo, de Venezuela, en este caso Celeste de la Rosa, que muy gentilmente decidió contar su historia paranormal, su experiencia. Así que muchas gracias
de a poquito vamos sumando gente a la comunidad que quiera relatarnos sus experiencias paranormales. Y también otra amiga, Rodríguez Roca Maída, de Bolivia, Santa Cruz, que también me escribió y me contó su historia paranormal. Así que muy contento por la participación, y como ya mencioné, ustedes también pueden enviar su historia, sus relatos paranormales a través de la página de Facebook, facebook.com/experiencia paranormal podcast, o también lo pueden hacer vía WhatsApp al número +549 del exterior 2942 680600, o también pueden hacerlo vía email a experienciaparanormal-podcast@hotmail.com. Después de un breve chat con Celeste de la Rosa, de Venezuela, me escribía lo siguiente: me han ocurrido varias experiencias, solo que no he logrado contactar con alguna entidad. Sí la he sentido y las he visto. Una de las más fuertes para mí, estaba yo recién empezando una relación con mi novio. Mi suegra de repente me empieza a decir que cómo era posible que mi novio durmiera conmigo y con la otra mujer al mismo tiempo. Yo no le hacía caso a mi suegra, hasta que una noche la hija de mi novio fue a dormir a casa, y esa noche yo pude ver a la mujer de la que hablaba mi suegra. Una mujer sale del closet, camina por nuestra cama y sigue hasta la cama improvisada donde dormía la hija de mi esposo. Me levanto en la cama, toco a mi pareja para despertarlo porque aún veía a la mujer allí flotando frente a la niña. En ese momento la niña se despierta, se levanta de la cama y gritando indicaba que estaba la mujer ahí. Ahí en ese momento me di cuenta que no era imaginación, que era real, y era algo muy malo, algo que daba mucho miedo. Los tres se asustaron mucho, estaban con muchos escalofríos, cuenta Celeste. No saben a qué viene esa aparición, ya que quizás la casa es muy antigua y hubo algún hecho fatídico, quizás en algún año, que haya generado que esa alma no pudiera descansar en paz y así andar rondando por las noches. Este fue el relato, esta experiencia con lo paranormal de Celeste de la Rosa, de Venezuela, a quien agradezco mucho y gracias por brindarnos tu relato. Facebook.com/experiencia paranormal podcast. Escucha el podcast por Escape Radio, escaperadio.com, Ciudad de México. Vamos con el siguiente relato, con el segundo relato del podcast. Estos relatos basados en hechos verídicos. Tal relato es de Rodríguez Roca Maída, de Bolivia, Santa Cruz, que me escribía lo siguiente: buenas tardes, un gusto para mí tenerte como amigo. Es algo que nos pasó a mi hermana y a mí. Una noche estábamos en casa, mi hermana empezó a discutir con su novio, muchos gritos, y en un momento salieron afuera a pelear. Ella comenzó a llorar, llamando, pidiendo que la venga a buscar mi otra hermana, mi hermana mayor, que ya hacía exactamente un año que había fallecido. En el patio teníamos una siembra de maíz. Fue en ese lugar que de repente mi cuñado empieza a gritar que lo ayuden, pidiendo auxilio. Yo, que ya estaba dentro de la casa, alertada por tal episodio, salí rápidamente hacia afuera, y fue ahí donde me encuentro a mi hermana desmayada, como ida. Miro a donde mi cuñado me señalaba con su dedo y veo a mi hermana mayor, la fallecida, que estaba parada frente a nosotros, con una bata blanca. Yo me asusté también. En ese momento todos entramos en pánico. Y con mi cuñado llevamos a mi hermana a mi cuarto. Y notábamos cómo mi hermana, la fallecida, seguía detrás nuestro. Una vez que entramos a la casa, podíamos sentir que detrás de la puerta se oían gritos raros y como arañazos en la puerta.
Fue un momento muy feo. Esa noche fue una de las peores que vivió en su vida, nos cuenta. Cuando entraron al cuarto, notaron que habían bolsas de maíz, muy raro. Pero eso no es todo, sino que veían cómo caía tierra desde el techo, como si alguien estuviera tirando. Ahí la situación, como se pueden imaginar, nos sobrepasó. Ella cuenta que comenzó a llorar con mucho miedo, y tal fue el miedo de esa noche que estuvo con fiebre. Nos cuenta Roca Maída que todavía puede recordar de esa noche cómo su hermana fallecida las miraba desde la ventana. Miraba lo que ocurría en el cuarto, ¿no? Algo escalofriante. Al cabo de un año murió mi mamá, falleció. Y ella también está conmigo siempre que tengo miedo. Ella viene y duerme conmigo. Hace 7 años que ella me acompaña. Es la única que está conmigo. No le cuento esto a mis hijos porque ya quisieron apartarme de ellos. La gente dice que estoy loca, pero no. En verdad, mi madre dijo en vida que nunca me dejaría sola. Y ahora lo está cumpliendo. Y así, con estos 2 relatos verídicos, vamos finalizando esta primera edición del podcast Experiencia Paranormal. Te recuerdo que si sos de Argentina, con tu relato que nos hagas llegar, participas de diferentes sorteos que haremos durante el mes. Y muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Y si te parece copado, lo podés compartir en tus redes sociales. Bueno, mi nombre es Carlos, como le comenté. Fue un gusto grabar este podcast y espero que el próximo también lo puedan escuchar. Será hasta la próxima. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Chau. Envíanos tu relato paranormal al WhatsApp +549 2942 680600 o vía correo electrónico experienciaparanormal-podcast@hotmail.com. escaperadio.com, Ciudad de México.